Todos tenemos una opinión de nosotros mismos. Amén. Toca al que está a tu lado y pregúntale, ¿cuál es la opinión que tienes de ti mismo? Pregúntaselo. ¿Cuál es la opinión que tú tienes de ti mismo? Amén. Aleluya. ¿Sabes cuál es el gran problema? El gran problema es que la opinión que tú tienes de ti mismo no tiene nada que ver con la opinión que Dios tiene de ti. Amén. Por tanto, hay una falta de acuerdo entre lo que Dios piensa o cree de ti y entre lo que tú crees de ti mismo o piensas de ti mismo. Amén. La Biblia dice que a los ojos del Señor, tú y yo somos de mucha estima y de gran valor. ¿Alguien puede darle un aplauso a aquel que nos ve con mucho valor y nos ve como lo que somos de gran estima? Amén. Amén, gloria al Señor. Seguimos leyendo y terminamos de leer. Dice, versículo 17: He aquí que aunque eras insignificante en tu propia opinión, llegaste a ser jefe de las tribus de Israel, y Yahvé te ungió para que reinaras sobre Israel. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Bien, a ver, no te pierdas la enseñanza de esta mañana desde el principio, por favor. Toca al que está a tu lado y dile, te recuerdo que Dios está esperando por ti. ¿Qué está esperando Dios de ti? ¿O qué es lo que está esperando Dios por ti? Él está esperando, Él está esperando sin desesperarse. Él está esperando sin desesperarse de que tú le creas. Amén. Alguien levante su mano derecha y diga conmigo, Dios está esperando que yo le crea. Romanos 9:33 dice que aquel que creyere en él no será ¿qué? Avergonzado. Ahora, amada iglesia, respóndeme a una sencilla pregunta en esta mañana. ¿Cuántas veces desde este púlpito hemos enseñado acerca de usar lo que tenemos? ¿Cuántas veces habéis escuchado palabras o enseñanzas o principios acerca de usar lo que tenemos? Yo creo que muchas. Amén. Muchas. ¿Verdad que sí? Ahora, aún muchos, a pesar de que hemos enseñado muchas veces sobre usar lo que hemos recibido de parte de Dios, y cuando digo muchos, digo demasiados, y para mí demasiados, aunque sean solo dos aquí presentes, para mí ya son demasiados. Digan conmigo, demasiados. Entonces, aún muchos, a pesar de que han escuchado de una manera repetitiva o salpicada en el tiempo acerca de usar lo que hemos recibido de parte de Dios, acerca de usar lo que tienen de parte de Dios, aún algunos, aunque sean solo dos, que para mí son demasiados, algunos no terminan de avanzar. Algunos no terminan de
caminar, no salen adelante. Bueno, van a trancas y a barrancas. Aleluya. ¿Entiendes esa expresión? No terminan de prosperar. ¿Sabes por qué? Porque no emplean lo que tienen. No usan lo que tienen. Muchos incluso se la pasan lamentándose o quejándose y recordando no lo que tienen, sino las cosas que no poseen. Tremendo. En lugar de disfrutar de las cosas que sí ya tienen, o en lugar de usar lo que sí tienen. Son aquellos, para que los podamos identificar, son aquellos que se lamentan y hablan diciendo: ay, si yo tuviera lo que tiene fulano. Ay, si yo tuviese aquello u lo otro. Es que si yo tuviese aquello u lo otro, las cosas serían bien diferentes. Qué fuerte esto. ¿Por qué? Es muy fuerte porque, y estoy hablándole al pueblo de Dios, a cristianos, amén. Piensan que teniendo, y valga la redundancia, piensan que teniendo ciertas cosas, las cosas van a cambiar. ¿Estoy siendo claro? Piensas que teniendo ciertas cosas, las cosas van a cambiar o van a mejorar. ¿Cuántos el pasado viernes día 22 se levantaron con la idea, más bien diría yo, con la ilusión o con la fantasía de que les iba a tocar el gordo? Bueno, a alguna le tocó el gordo, ¿verdad? O el flaco. Pero ¿cuántos de aquellos que se levantaron con la fantasía el viernes por la mañana de que les iba a tocar el gordo, cuántos por la noche terminaron por acostarse sin el gordo? Se ríen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu marido lo llamas gordo. Escucha. Pero cuando tú y yo alcancemos y logremos ver las cosas, incluso pequeñas, ¿cómo se veía Saúl? ¿Cómo se veía a sí mismo Saúl? ¿Cómo se veía? Pequeño. Otro adjetivo, por eso he leído las dos versiones aparte. ¿Cómo se veía Saúl a sí mismo? Insignificante. Se veía pequeño e insignificante. Escucha, cuando nosotros logremos y alcancemos ver las cosas, incluso las pequeñas o insignificantes, según tu parecer, que Dios nos ha dado, escucha bien, porque todo lo que Dios te ha dado, de todo lo que Dios te ha dado, nada es insignificante porque viene del cielo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Entonces, cuando alcancemos y logremos ver las cosas que Dios nos ha dado, incluso las pequeñas, entonces verdaderamente seremos capaces de ver lo que podremos lograr, lo que podremos alcanzar. Es cierto que la Biblia dice que sin Él o separados de Él nada podemos hacer. Pero también dice la Biblia que en Él haremos grandes proezas. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, levanta tu mano derecha y declara conmigo en esta mañana. Di conmigo: si estoy en Él, en su nombre haré grandes promesas. Amén. ¿Cuántos lo pueden creer, amada iglesia? Aleluya. Gloria al Señor. Si te das cuenta, todos nosotros venimos de lo pequeño, porque todos nosotros somos producto de una semilla. Digan conmigo, semilla. Hace algunos meses enseñé acerca de la palabra griega que significaba semilla, y estuvimos viendo dos palabras. ¿Alguien se acuerda de las palabras que estuvimos viendo? La palabra que hace referencia a la flora es la palabra esporos.
De ahí el castellano esporas, las esporas de las flores y demás que son llevadas por el viento, que caen sobre los tejados, que caen en cualquier lugar y que al final terminan por brotar. Entonces la palabra semilla referente a la flora es esporos. La palabra semilla referente a la fauna, al mundo animal es esperma. Esperma. Amén. Digan conmigo, esporos y esperma. Entonces, de un diminuto y microscópico espermatozoide, que yo he llamado esta mañana el coletilla, ¿o no? Un diminuto microscópico espermatozoide que tuvo que abrirse paso, que tuvo que luchar, que tuvo que vencer, es decir, que tuvo que esforzarse para llegar el primero, y llegar el primero para fecundar ese óvulo. Por tanto, tienes que entender que tú vienes también de algo muy chiquito. Amén. Y ahora, como decimos en Murcia, eres un tío grande. Aleluya. Por tanto, amada iglesia, las cosas pequeñas no deben menospreciarse. Las cosas pequeñas no deben minimizarse nunca, porque en ellas se encuentran envasadas y encapsuladas cosas grandes. ¿Cuánto lo pueden ver? Aleluya. ¿Qué podemos decir de la semilla de la mostaza, verdad? Pero hoy no voy a usar el ejemplo de la semilla de mostaza, porque la palabra me muestra y me revela que las cosas pequeñas pueden llegar a ser grandes. Simplemente es una cuestión de elección. Saúl se veía a sí mismo insignificante, se veía a sí mismo pequeño, pero cuando Saúl se encuentra con David, el muchachito David de 14 o 15 años, de pequeña estatura porque era bajito, de apariencia frágil y débil, las películas presentan a David como un guerrero ahí de 1,70, 1,80, ahí rubio, ahí tipo Pulso 2, ¿verdad? Sí. No, ese no es el David de la Biblia. David tenía 14 o 15 años, era pequeño de estatura. Escucha, en aquel tiempo, ¿cuál era la media de estatura de una persona normal? No los gigantes, una estatura normal. ¿Cuánto era? Yo me acuerdo, no este año, pero en un viaje anterior a Inglaterra, la pastora Jenny nos llevó, Sebastián, fue el viaje que hicimos con Sebastián. Sebastián se acordará. Fuimos a una antigua taberna, a la orilla de un camino, ya claro, era una carretera, una callecita asfaltada en la campiña inglesa. Y sabéis que los ingleses son muy amantes de lo tradicional, les gusta mucho conservar sus cosas. Y vais a Inglaterra y veis casas del siglo XVI, del siglo XVII, y las ves súper conservadas. Yo que he estudiado arquitectura, yo voy a Inglaterra y a mí me fascina de ver el estado de conservación de estas casas. Y fuimos a una antigua taberna, que en aquel tiempo sería una taberna de estas de orilla de un camino donde paraban las diligencias y los carros y tal. La puerta para entrar a la taberna llevaba por aquí. Seba entraba. Seba entraba sin agachar la cabeza. Pero yo tuve que agachar la cabeza para poder entrar. Y yo me quedé alucinado. Digo, claro, la taberna tenía 300, 400 años. Digo, ¿qué medía la gente en aquel tiempo cuando la puerta me llegaba por aquí? Y habían conservado esa puerta. Pero es que entramos y el techo me llegaba por aquí. Si llego a tener rizo, me rozan los rizos por el techo. O sea, impresionante. Entonces, si la media del ser humano hace siglos era mucha más baja, ¿cuánto medía David? ¿Cuánto medía David con 15 años? ¿Cuánto?
por ahí, 1,40 o por ahí. Entonces, David, ¿qué era en estatura? Era pequeño. Era pequeño. Y Saúl, el que se veía a sí mismo pequeño, cuando vio llegar a otro más pequeño que él y que dijo: yo en el nombre del Señor voy a luchar contra Goliat. Saúl, ¿qué hizo? Saúl era murciano. Le dijo: ¿dónde va? Le dijo: ¿dónde va? Si mírate. Era un poco más grande que un espermatozoide. No ha evolucionado. Eres chiquito, David. Aparte de ser chiquito, eres frágil en tu cuerpo. Y el otro, el Goliat, es un hombre de guerra, entrenado en los artes de la guerra desde su más temprana juventud. Y le volvió a repetir: ¿dónde va? Entonces, ¿qué vio Saúl? ¿Dónde puso la mirada Saúl? Digan conmigo: en el tamaño. Digan conmigo: en el tamaño. Puso la mirada en el tamaño, en la estatura de David. Andrés, ponme Juan, por favor. Creo que es 6:9. Sí. Dice: ¿os acordáis del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, verdad? Aquel que trae al muchachito a la presencia de Jesús es Andrés, el hermano de Pedro. Y Andrés, aunque se ha predicado también que fue en un arrebato de fe, ¿verdad? Ahí habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Estamos hablando de tal vez 10 o 12,000 personas recostados ahí en aquella colina. Y va y le dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero mira qué termina diciendo en el Evangelio de Juan: mas, ¿qué es esto para tanto? ¿Amén? ¿Sí o no? Esta noche vaya a ir a cenar a algún sitio, a la casa del suegro, de la suegra, y te van a poner un plato de... ¿Por qué? Porque normalmente las suegras, las mujeres, preparan ¿qué? De más. Preparan de más. Es que viene fulano, es que viene mengano, es que viene el otro, que viene el cuñado pesado, viene la otra, viene la cuñada, y preparan de más, ¿verdad? Para no quedarse cortitas, ¿eh? Entonces preparan de más, hay abundancia. Pero aquí ocurre todo lo contrario. Había abundancia de gente, pero había pocos recursos. Amén. Hasta el punto que Andrés, minimizando, ¿qué hizo Saúl? Minimizó el tamaño de David. ¿Qué hizo Andrés? Minimizó la cantidad de panes y de peces. Aleluya. Hasta el punto que él dice: ¿qué es esto para esos miles que tenemos aquí recostados? Amén. Bien. El problema es que es una cuestión de elección. Digan conmigo: elección. La palabra nos muestra y nos revela que las cosas pequeñas pueden llegar a ser muy grandes. Amén. Es cuestión de elección. ¿Elección de qué? Mira, tú decides si ves, uno, el tamaño, o dos, el potencial que tú tienes. Nadie dice amén. Aquellos que pusieron la mirada en su tamaño, se vieron incluso más pequeños de lo que eran, porque se compararon con langostas. Amén. Entonces fíjate qué tremendo. Primer punto: si tú miras tu tamaño, con el tiempo vas a terminar viéndote incluso más pequeño de lo que eres. Amén. Ahora, la segunda elección es la siguiente: puedes mirar tu tamaño o el potencial que tú tienes. Mira, aquellos que miraron a su potencial, aquellos que miraron el potencial que tenían dentro, y me estoy refiriendo a Josué y a Caleb,
aquellos que miraron al potencial que tenían dentro, incluso terminaron viéndose más grandes que los gigantes, hasta el punto que dijeron: nos los comemos como a panes. ¿Qué hicieron? Maximizaron la imagen que tenían de ellos y minimizaron la imagen ¿de quién? De los gigantes, que ya no eran gigantes, eran chuscos, chuquitos de pan. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y es una cuestión de elección. Por favor, vuelve a preguntarle al que está a tu lado: ¿cómo te ves tú a ti mismo? Es decir, tú decides si te ves como una semilla pequeña o ves en ti mismo lo que esa semilla posee, es decir, un gran potencial. ¿Estoy diciendo claro en esta mañana? Incluso, fíjate, puedo ir más allá. Incluso si tú miras y tú decides que en vez de mirar el tamaño de esa semilla, estás viendo la semilla, incluso mirando el potencial de esa semilla. Por eso la Biblia dice, escucha, por eso la Biblia dice a 30, a 60 y a 100 por uno. Y ahora lo explicaré. Porque incluso si tú decides ver el potencial de esa semilla, tú puedes ver en la semilla un fruto, un árbol o un bosque. Amén. Porque al final esa misma semilla es lo que hará o provocará que brote todo: el fruto, el árbol o el bosque. Qué tremendo. Incluso mirándote a ti como semilla y con potencial, hay varias medidas. Digan conmigo: varias medidas. Wow. Entonces, las cosas, amada iglesia, son tan pequeñas o poderosas como tú decides verlas. ¿Dónde está el éxito? El éxito está en convertir las cosas pequeñas en cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, fíjate, estamos hablando de varios personajes que tienen ese punto, ese denominador común. La Biblia dice que en los lomos de Abraham había ¿qué? Una gran generación y una gran descendencia. En el nombre de Jesús, en tus lomos también hay una gran descendencia. Aleluya. Ahora, muchos vieron en Abraham un viejo. Amén. Muchos vieron en Abraham un viejo senil, fatigado, casi muerto y estéril. Y en su esposa Sara vieron una mujer igualmente estéril y también incrédula. Porque cuando ella escuchó la promesa a la puerta de la tienda, la promesa que Dios le hacía a Abraham, dice que ella, ¿qué? Cuando escuchó eso, dijo que se rió en su corazón. O sea, su corazón en aquel momento, luego lo veremos porque también vamos a hablar brevemente del estado del corazón. El corazón de Sara en aquel momento no tenía la capacidad de poder creer lo que Dios iba a hacer en Abraham y en ella. Amén. Entonces ella pecó de incredulidad, por eso luego lió la que lió. Porque si hubiera creído previamente, no hubiera tenido necesidad de que su esposo se allegara ¿a quién? A la esclava. Por cuanto pecó de incredulidad. Entonces, fíjate qué tremendo. Me encanta esto. Porque, ¿qué ves tú de ti mismo, amada iglesia? Esta mujer no vio el potencial que había dentro de ella. Este hombre dice que sí. Ahora, Dios vio el potencial que había en ellos, tanto en Abraham y en Sara. Y así es Dios. Me encanta, porque Él suele mirar y ver el potencial que las cosas o las personas tienen, no el tamaño ni la cantidad. El Señor no se sujeta al tamaño, ya lo vemos con David. El Señor no se sujeta a la cantidad, ya lo vemos con los 5 panes y los 2 peces. El Señor cree firmemente en el potencial que ha encapsulado dentro de ti. Tesoros en vasos de barro. Lo tremendo es que Dios, el dador de la fe, Dios ya sabía
ya sabía que en los lomos de Abraham había una gran descendencia. Dios ya lo sabía. Por eso Él declaró que la descendencia de este viejito sería como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y Dios no miró a la cantidad, porque cuando Dios le dice a Abraham que tendrías una descendencia tan numerosa, la cantidad era ¿cuántos hijos? 0. Era 0. Más pequeño ya no puede ser, ¿verdad? Entonces Dios no miró ni el tamaño ni la cantidad. ¿Cuál es el problema? El problema era que eso se lo tenía que creer el viejito. Amén. Por eso iniciaba el mensaje diciendo: Él está esperando que tú creas en Él. El punto no está en Dios, el punto está en nosotros. Y el viejito sí se lo creyó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aprovecho para decirte, iglesia, que entre las naciones tu descendencia será la bendecida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo pueden creer? Aleluya. Ahora, permíteme preguntarte en esta mañana, ¿tú qué miras? ¿Tú qué miras? ¿Tú miras el tamaño o el potencial de las cosas? ¿Qué tengo en mis manos? Esto es lo que me queda para terminar el mes, ¿no? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? ¿Cuánto tengo? 2 billetes de 50. Amén. Son buenos, ¿eh? Aleluya. 2 billetes de 50 euros. Hermanas, ¿vosotras qué veis aquí? ¿Un abrigo nuevo? ¿Veis un perfume? ¿Veis una mensualidad de Impulso 2? ¿Veis unas cejas micropigmentadas? ¿O qué veis? Una buena mañana en el mercadillo de Murcia, o en el Taller, o en la Nueva Condomina. ¿Qué veis? Hermanos, ¿qué veis vosotros? ¿Una entrada para la final de la Champions? ¿Una buena cena? ¿Unos recambios para el coche? ¿Ah? ¿Qué veis vosotros, hermanos? ¿Qué veis, amadas hermanas? Bien. Ahora es donde te pillo yo a ti. Pero ¿cuántos de vosotros han visto la capacidad que tienen de producir muchos más billetes de 50 euros? ¿Cuántos de ustedes, y no he dicho reproducir porque algunos dirán, pues los voy a falsificar? ¿Cuántos de ustedes han terminado viendo, en vez de una ceja, amadas hermanas, o una faja nueva, ahora para después de la fiesta, porque nos vamos a desanchar un poquito? ¿Cuántos han visto la capacidad que tienen de producir muchos más billetes de 50 euros? Es decir, ¿cuántos de los que están aquí presentes en esta mañana, en vez de ver esto para gastarlo, mira cómo se ríe la gracia, ¿cuántos de vosotros, en vez de ver esto para gastarlo, habéis visto lo bueno que sería multiplicarlo? Si pregunto ahora, levanta tu mano el que se ha quedado pillado. No la levante. ¿Cuántos han pensado solo en gastar en vez de multiplicar? Aleluya. Entonces, ¿qué ves de ti mismo? ¿Miras tu tamaño? ¿Miras tu ciudad? ¿Qué pasa con Murcia?
la ciudad más hermosa que tiene España. En el nombre de Jesús. Y el murcianico, el acento más hermoso. El que canta, aleluya. El que desprende alegría. Mejor que el andaluz, porque el andaluz no se entiende. Vas a Andalucía, según donde vaya, tienes que sacar el diccionario murciano-andaluz. Porque de verdad. Pero miras tu ciudad, miras el barrio donde vives, miras las circunstancias o ves el potencial que tienes. Escucha, David era el más pequeño de sus hermanos. Era el olvidado, era el apartado, era el apestado, ¿verdad? ¿De dónde sacó el Señor a David? ¿De dónde? De detrás de las ovejas. Hace años enseñé, ¿no?, que David iba pisando las caquitas de las ovejas, porque iba detrás de las ovejas. David era el apestado, el menospreciado, el olvidado, el más pequeño de la casa de Isaí. Pero David terminó reinando sobre todos sus hermanos. Amén. El más pequeño llegó a ser el más grande de ellos. Así también pasó con José, ¿o no? ¡Wow! Entonces tú eres el que miras el tamaño o el potencial que tienes. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado en ese encuentro de Saúl con David si David recibe en su corazón las palabras de Saúl referentes a su tamaño, a su falta de capacidad, a su falta de preparación o a su falta de estatura y juventud? ¿Qué hubiera ocurrido si David le hace caso a lo que Saúl le dice? No hubiera ocurrido nada en la vida de David. No se hubiera activado nada en la vida de David. No hubiera sido el más grande rey de la historia de Israel. ¿Cuántos lo pueden ver, por favor? Pero David decidió, por eso digo que es una cuestión de elección. David decidió hacer oídos sordos a las palabras negativas de Saúl. Amén. En la parábola de los talentos aparece algo interesante, destacable. Ponme por favor Mateo 25:15, si eres tan amable, Sebas. Esta escritura dice que el Señor, vamos a leer, a uno dio 5 talentos, a otros 2, a otros 1. A cada uno dio, ¿cómo? Conforme a la capacidad de ¿quién? De cada uno de sus siervos. O sea, pregunto yo, ¿el Señor conocía la capacidad de cada uno de sus siervos? Entonces, otra pregunta, ¿el Señor fue equilibrado? Porque uno dirá, es que a uno le dio 5, a otro le dio 2, y es que al otro le dio 1. Pero dice que le dio conforme a su capacidad. ¿Fue equilibrado el Señor a la hora de repartir? Sí, porque escucha, si al que le dio 1 conforme a su capacidad, luego vemos que lo escondió en tierra, si al que le dio 1 conforme a su capacidad le da 5, ¿qué hace con los 5? Lo desperdicia. Entonces, ¿fue equilibrado el Señor? ¿Fue justo el Señor? Amén. Nadie dice amén. Sí, fue justo el Señor porque dio a cada uno conforme a la capacidad de ellos. Escucha bien y no te pierdas esto. Es decir, el Señor es tan bueno, es tan justo, es tan equilibrado y tan honesto con nosotros mismos que nunca nos va a dar más de lo que podamos sobrellevar, para no ponerte a ti en apuros. ¿Me está entendiendo, iglesia? Bien, ahora, ya sabéis que los talentos era una unidad monetaria, ¿vale? Eran unos kilos de plata, unos cuantos. Y fíjate, si conocéis esa parábola, porque estuve predicando sobre ella hace algún tiempo, no mucho. El que recibió 5, conforme a su capacidad, valga la redundancia, tuvo la capacidad
de producir ¿cuántos talentos más? Otros 5. Entonces, lo que recibió lo multiplicó por 2. El que recibió 2, según su capacidad, es decir, según el discernimiento del Señor. Te pregunto, ¿tiene discernimiento el Señor? ¿Sabe lo que hace el Señor? Bien, hay que tenerlo claro, aleluya. Porque luego vienen los reclamos al Señor y los lamentos. Ahora, el que recibió 2, según su capacidad, tuvo la capacidad de multiplicar y de producir otros 2. Es decir, multiplicó por 2 lo que recibió. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que recibió un talento según su capacidad fue, cavó en la tierra y lo escondió. ¿Sí o no? ¿Cuál fue el problema de ese siervo? Que no creyó en su capacidad. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos? Que no creen en su capacidad. Amén. Y hay aquí muchos sentados que no creen en su capacidad. ¿La tenía? Claro que sí que la tenía, porque él recibió conforme ¿a qué? A su capacidad. La tenía. Pero ¿sabes cuál fue el otro problema? El primero, que no creyó en su capacidad. Y el segundo problema fue que comparó el tamaño que recibió con el tamaño de lo que recibieron sus consiervos. Y demostró una falta total de desconocimiento de su Señor. Porque luego, cuando el Señor vino a arreglar cuentas, le dijo: es que tú eres aquel que siembra donde no, que cosecha donde no sembraste, eres un Señor severo y tal. Y tuve miedo y fui y lo enterré. Mentira. Porque cuando el Señor vino a arreglar cuentas, lo que le había entregado a los demás, ¿se lo quedó para él o se lo entregó a ellos? O sea que no era tan malo, ¿verdad? Entonces, este hombre ni creyó en su capacidad y demostró un perfecto desconocimiento de su amo, de su Señor. Y claro, cuando regresó el amo para arreglar cuentas, le quitó el talento y se lo entregó ¿a quién? Al que tenía 10. Los 5 más los otros 5 que produjo y multiplicó. Enseñanza. Hermano, ¿sabes por qué tal vez Dios no te ha bendecido más de lo que tú deseas? Es porque tú estás sentado esperando por unos recursos que ya tienes. Porque Él te ha dado a ti según y conforme tu capacidad. Todos tienen una capacidad. Alguien diga: soy capaz. Alguien diga: en el nombre de Jesús, soy capaz. ¿Cuántos lo pueden creer? Aleluya. Bien, aleluya. Amén. Entonces, Dios no nos ha bendecido más porque tal vez estamos sentados esperando por los recursos que ya Dios nos entregó según nuestra capacidad. O sea, la bendición que recibes del Señor depende de, según tu capacidad, valga la redundancia, cuánta capacidad tengas para manejarla, para administrarla y para multiplicarla. Entonces, toca al que está a tu lado y dile: santo Dios, dile: santo Dios, usa ya de una vez por todas la capacidad que Dios te dio. Amén. Amén o no. ¿Lo vas a hacer o no? Mira lo que dice la parábola de la levadura de los fariseos. Marcos, vamos a ir ya encaminándonos hacia la última parte de la enseñanza de hoy. Marcos 8 dice, hasta el 21 dice: y les mandó diciendo: mirad
guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Verso 16. Y discutían entre sí diciendo, ¿es por qué no trajimos pan? Estaban un poco desubicados estos, ¿verdad? Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Entonces, el corazón duro que provoca falta de entendimiento, falta de comprensión, amén. Es decir, falta de visión. Seguimos. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. O sea, fíjate qué tremendo, hasta qué dimensión lo pequeño llegó a ser grande, que con 5 panes y 2 peces comieron 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres, y al final sobraron 12 cestas. Escucha, y los judíos comían, comían. Comieron hasta hartarse. No es que ahí los discípulos iban diciendo un pedacito de pan y un pedacito de pescado para cada uno. No, ahí se hartaron a comer, se saciaron. Y aún sobraron. Y dice, y cuando los 7 panes entre los 4,000, el segundo milagro de la multiplicación, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y le dijeron, 7. Y verso 21, y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? ¿Cuánto nos cuesta captar las cosas espirituales? ¿Cuánto nos cuesta entender? Escucha, Jesús alimentó con 7 panes, tremendo esto, a 4,000, y con 5 panes y 2 peces a 5,000. Escucha, Jesús en esta porción de la escritura, la parábola de la levadura de los fariseos, Jesús habla brevemente del corazón endurecido que no entiende. El corazón endurecido es el corazón que ha perdido la sensibilidad. Bien, el corazón no entiende muchas cosas. Por eso la Biblia dice que es engañoso. Aleluya. El mundo dice, tú haz lo que te dicte el corazón. Y la Biblia dice que el corazón duro no entiende, porque ha perdido la sensibilidad. Por tanto es engañoso. Ahora, el Señor nos ha dado una mente, la mente del entendimiento. Entonces, ¿cómo y a través de qué tenemos que entender y comprender las cosas? De nuestra mente. Por eso nos puso la mente de Cristo. Y en aquel momento estos no tenían la mente de Cristo, porque el Señor le dice, ¿es que no entendéis o qué? Todavía no estáis captando las cosas del cielo. Ahora, hay algo que me llama la atención. Cuando María, viene el ángel y le anuncia que iba a quedar embarazada, qué tremendo. Su mente, la mente de María, no tenía la capacidad para entender eso. Y luego voy a explicar por qué. Qué tremendo. Hemos dicho que el entendimiento, o sea, las cosas hay que entenderlas a través de la mente que tenemos de Cristo, ¿verdad? A través de la mente. Pues aquí pasa todo lo contrario. Me llama poderosamente la atención, porque la mente de María no tuvo la capacidad para entender. Digan conmigo, no tenía la capacidad para entender. O sea, imagínate que se te presenta un ángel, Charo, y te dice, vas a quedar embarazada, Isa, María. Ay, María. Te aparece un ángel, ¿no? Una visión ahí sobrenatural. Un ángel del Señor que te dice que te va a quedar, que te queda. Porque es la voluntad de Dios que te va a quedar. La mente de María no tenía la capacidad de entender eso. Pero
su corazón tuvo la capacidad de creerle al ángel. Por eso ella, si tú lees las escrituras, en ningún momento María cuestiona lo del embarazo. ¿Sí o no? No lo cuestiona. Lo único que pregunta es, vale, ok, voy a quedar embarazada. Lo único que pregunta es, ¿cómo? No pregunta el qué, sino que pregunta el cómo. Porque su mente no tenía la capacidad para entender, pero su corazón sí tuvo la capacidad de entender el qué. Ella creyó que iba a quedar embarazada. Es como yo, por ejemplo, ahora mismo, se me presenta un ángel, 24 de diciembre, y me dice que en mayo el Madrid va a ganar la Liga. Me lo creo. Porque mi corazón tiene la capacidad de... ¡Aleluya! Lo que nunca se pierde es la fe, hermano. Los madridistas digan amén, aleluya. A ver, ¿te das cuenta? Entonces, es más o menos lo mismo, ¿vale? A otro nivel. Luego llegaré a mi casa y mi hija Eli me dirá, sí, que te lo crees tú. Ni tonto ni loco te crees tú eso. Pero bueno, eso es otra historia, ya me arreglo yo con ella. Que te dije, un problema tengo, me han salido los dos catalinos, Algo he tenido que hacer mal por el camino. Bueno, eso es otra historia, vamos a dejarlo aquí. Escucha, María, es que me encanta esto, porque ella dijo, ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón? O sea, y el ángel tan tranquilo le dice, no, es que la sombra del Señor vendrá sobre ti, te cubrirá y quedarás embarazada del Señor por obra y voluntad del Espíritu Santo. Ah, vale. Ah, claro. Está bien. ¿Y qué hizo María? Lo creyó en su corazón. Entonces, escucha bien porque esto tiene su importancia. Tremendo esto, porque ella creyó lo del embarazo. ¿Sí? Y entonces, el ángel, cuando ella creyó lo del embarazo, el ángel le dijo cómo sería o cómo se haría. Este es el orden. Escucha bien, este es el orden. ¿Por qué? Cuando tú por fin crees en el qué, Dios te explica el cómo. Si María no llega a creer el qué, el ángel ni siquiera se molesta de explicarle el cómo. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Bien. ¿Por qué esto? ¿Por qué este orden? Porque nosotros, primeramente, aquí mira, ahí sale el espíritu de Tomasico, de Tomás. Si no pongo el dedo, no creo, ¿verdad? Entonces aquí sale el espíritu de Tomás. Es decir, nosotros primero tratamos de entender. Y entonces cuando entendemos, luego creemos. Y eso, déjame decirte a ti, amada iglesia, que eso ya no tiene nada que ver con la fe. Eso es el razonamiento humano. Dígame amén. Es cuando tú empiezas a pensar aquí que puedes llegar a hacer cosas. Fíjate, a hacer cosas aunque aún no sepas cómo, pero yo creo que voy a llegar. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. O sea, Raúl, coge tu maleta y lárgate por el camino que yo te enseñaré. Ahora mismo voy, ¿verdad?
Entonces, cuando tú empieces a pensar que puedes llegar a hacer cosas, aunque de momento no sepas cómo, aleluya, es cuando entonces verdaderamente podrá llegar el éxito. Porque si no crees en lo que tú puedes hacer, estás limitando tu potencial y ni siquiera necesitas saber el cómo. ¿Para qué? ¿Para qué te va a decir el Señor el cómo si no te terminas de creer el qué? Estoy siendo, como dice Miguel, ¿estoy siendo enredado o qué? ¿O estoy siendo claro? Amén. Debes, iglesia, en este 2018 creerle a Dios. Debes creer que las cosas que Dios te ha dado según tu capacidad, sea una, sean dos o sean 5, pueden llegar a ser el doble. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces nunca debes declarar no puedo. Borra ya el no puedo de tus labios, porque tienes que cambiar el no puedo, papá, por la pregunta, papá, ¿cómo se hace? Cuando tú le digas a papá y le preguntes, papá, ¿cómo se hace? Estás demostrando que ya has creído en el qué. Y el Señor te dirá, has creído en el qué, ahora yo te voy a decir el cómo. Amén. Eso es moverse por la fe, aleluya. La cantidad es lo de menos. Toca al que está a tu lado, dile, la cantidad es lo de menos. Lo que cuenta, lo que vale verdaderamente es lo que tienes. Es lo que tienes. Porque lo que tienes, que ha sido dado según y conforme a tu capacidad por el sabio de los sabios, por aquel que entiende, se puede multiplicar tantas veces según la capacidad que tengas. Amén. Por eso puede ser a 30, a 60 o a 100 por 1, según tu propia capacidad. Digan amén aquellos que lo están entendiendo. Aleluya. Y ya termino diciendo, y lo vamos a declarar todos juntos. Sí, ponte de pie, iglesia. Cierra tus ojos y por la fe declara conmigo, fuerte. En el 2018, lo que tengo de parte de Dios, lo que he recibido conforme y según mi capacidad, lo que Dios en su infinita sabiduría y extenso conocimiento ha venido a bien entregarme a mí en este 2018. Lo que yo tengo se va a multiplicar, se va a multiplicar a 30, a 60 y a 100 por 1, porque yo no soy pequeño, yo no soy escaso, no soy de poca estatura, soy grande, soy grande, soy grande, soy un gigante del Dios Altísimo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Rey de la Gloria. Dale un aplauso al Rey de la Gloria. Somos grandes. Aleluya. Mira, escucha, los cristianos tenemos una mala costumbre. El año que viene vamos a cumplir 10 años. 10 años en el reloj de Dios, ¿es mucho o es poco? Es poco, porque para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, 10 años cronológicos es poco para el Señor. Amén. En 10 años el Señor nos ha dado radio, televisión,
una iglesia grande, madre, fuerte, establecida, con fundamento, y varias iglesias hijas por España y una en Inglaterra. De momento. ¿Sabes cuál es el problema de muchos? Es que miran lo que otras iglesias tienen y comparan. Y no se dan cuenta que tal vez otras iglesias tienen 20, 25, 30 años de trayectoria. Amén. Es normal que tal vez en su tamaño sean mayores porque su andadura ha sido más larga, más extensa. Pero no hagas eso nunca jamás. No compares los pastores, no compares las prédicas, porque Dios te da lo que tú necesitas en el lugar donde Él te ha plantado, en el nombre de Jesús. Y en 10 años, te voy a decir algo, en 10 años, que es en el reloj de Dios es muy corto tiempo, en 10 años yo le doy gracias al Señor. ¿Sabes por qué? Porque me ha dado mucho más de lo que yo podía esperar. Amén. Una casa linda, con linda familia, linda gente. Os amo a todos, os bendigo a todos. Algo maravilloso que ha superado mis propias expectativas cuando yo inicié mi andadura ministerial hace 10 años. Y en el nombre de Jesús, cuando mi inicio fue pequeño, porque fue muy pequeño, porque éramos muy poquitos, en el nombre de Jesús, yo sabía que a la vuelta de un tiempo íbamos a ser grandes. Y para la gracia de Dios y para su gloria, el Señor ha sido fiel. Y el Señor ha cumplido con su promesa y ha cumplido con su palabra. Así que prepárate en el 2018. Porque si crees que aún somos pequeños, wow, no te preocupes. Vamos a ser todavía más grandes en el nombre poderoso de Jesús. Yo recibo esa palabra, la desato sobre vosotros y la recibo también para mí en el Espíritu. Recíbela a tu iglesia a nivel individual, familiar, laboral y eclesial, para la gloria y la honra de Jesucristo. Y decimos amén, amén y amén. Dale un aplauso a Dios. Apláudele, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Ministerio Apostólico y Profético Betsaida presenta nuestra nueva web, betsaidamap.com. donde podrás conocer todo acerca de este ministerio. También podrás acceder fácilmente a nuestro canal de radio y televisión. Cada domingo podrás seguir nuestras reuniones en directo. Y podrás seguirnos en diferido a través de nuestro canal en YouTube, donde se publicará cada semana un nuevo mensaje, con el apóstol Juan Miguel Pastor y el pastor Miguel Ángel Jiménez. También podrás escuchar nuestra radio en directo a las 24 horas. Podrás conocer todo acerca de nuestra red apostólica y nuestras distintas iglesias. También podrás estar al tanto de todos nuestros eventos y seguirlos en directo. Podrás conocer todo acerca de nuestro ministerio juvenil, Nueva Generación Betsaida. Quiénes somos, nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores. Puedes escribirnos tus peticiones de oración y un equipo de intercesores estará orando por cada una de ellas. Podrás acceder fácilmente a nuestro Facebook y leer nuestras publicaciones. Podrás ofrendar y sembrar en línea. Y podrás conocer todo lo que Dios ha hecho en tu vida leyendo la historia de amor más grande. betsaidamap.com, nuestro punto de encuentro.